Bueno, en el nombre de Jesús, Dios me les bendiga a todos, hermanito. Así que esta noche, tenemos el 14º foro de preguntas y respuestas. El otro día estaba verificando la cantidad y son 12, son 14, incluyendo las series que hicimos sobre la Biblia. Así que ha sido una bendición ir a través de todos estos temas. Y hoy pues, tenemos también 4 preguntas de las que han sometido, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y son estas que se ven aquí. ¿Ok? Y 4 preguntas. La primera, una pareja que viven juntos por 12, 15 años, lo que sea, ¿verdad? Se llevan súper bien y uno de ellos recibe al Señor y la otra persona no le prohíbe que vaya a la iglesia y pasa el tiempo y no da el paso para casarse y así cumplir con la palabra de Dios. ¿Qué debe o puede hacer? Vamos sobre esta pregunta. ¿Ok? ¿Por qué no encontramos en la Biblia detalles de la vida y familia de Jesús? Vamos a ver qué detalles sí encontramos y qué detalles no encontramos y cuál es el propósito de Dios con ellos. También una pregunta, ¿puede el cristiano usar la palabra bendición en lugar o por la palabra suerte? Y por último, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que ha acabado su carrera? Donde dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto está en 2 Timoteo 4:7. Así que vamos a ir por estas 4 preguntas en este día. Tenemos a fondo unas cuantas preguntas más. También ayer la hermanita Angie propuso 2 preguntas más, ¿verdad? En el culto de oración. Las tenemos en cuenta también. Pero tenemos unas cuantas preguntas todavía que tenemos que contestar. Así que en el nombre de Jesús tenemos material para mucho tiempo. Así que gloria al Señor. Así que vamos a ir a la primera pregunta. ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre el matrimonio cuando uno de ellos es salvo y el otro no? Entonces, yo sé que la pregunta dice, viven juntos, o sea, no que están casados, ¿verdad? Pero si vamos a explorar primero el caso de unas personas que sí estén casados. Yo sé que hay personas que a veces dicen, pues, pero ¿y qué es lo que estar casado? Pues estar casado es que hay un papel que dice que estamos casados. Y por ende, si están viviendo juntos es como si estuvieran casados. Pero entonces, si es como si estuvieran casados, entonces ¿por qué no se casan y tienen el papel que enseñan que están casados también? ¿Verdad? Porque hay un asunto de hacer las cosas correctamente en el Señor. Así que vamos a pensar, y vamos a presumir primero esta pregunta, que están casados. Y que el caso es que están casados y uno de ellos se convierte, ¿ok? Pasa a ser salvo por el poder de Dios. Y el otro, pues no. El otro no ha sido salvo en 12, 15 años, vamos a ponerle 20 años, lo que sea. Y pues, pero no, ¿verdad? No tienen necesariamente problemas entre ellos, ¿verdad? Sino que uno de ellos es creyente y el otro no. ¿Ok? Entonces, claro, aquí tengo que aclarar también cómo podemos llegar a este caso. ¿Ok? En este caso se presume que los dos eran inconversos, se casaron y uno de ellos conoce al Señor. ¿Ok? Así que vamos a empezar por ese caso. En el otro caso, de que es que uno de ellos es de Cristo y desobedeciendo a Cristo se casa con un inconverso, ese es un caso, ¿verdad? Que no necesariamente es este mismo que vamos a explorar aquí. En ese caso, casarse fuera de la voluntad del Señor, o sea, casarse fuera de otra persona cristiana, es una desobediencia. ¿Okay? Entonces es otro caso que tiene otro contexto. Así que no lo vamos a tratar ahora, pero sí vamos a tratar el caso donde las personas se casan y una de ellas se convierte y la otra pues pasa mucho tiempo y no se convierte. O sea, ¿qué debemos hacer? Entonces después vamos a considerar el caso especial de aquellos que viven juntos, no se han casado y uno de ellos se convierte. ¿Okay? Porque es similar solamente por el hecho de que están viviendo juntos pero no están casados. Vamos primero al caso donde sí están casados. Así que vamos a ver lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Pues esto está contestado claramente en 1 Corintios capítulo 7. Okay, vamos a ir a lo que dice aquí. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, no yo, sino el Señor, dice, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido.
y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no al Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizás harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido? Si quizás harás salva a tu mujer. Así que este es el contexto. Nos habla la escritura. Bien importante, ¿verdad? Que nos vayamos directamente ahí. ¿Okay? Ahora bien, así que aclarando lo que dijimos al principio, que los cristianos han de casarse con otros cristianos, ¿verdad? Lo que establecemos. Ahora, en este caso, como pasó con los corintios, ¿verdad? Estaban ya casados, eran inconversos, y uno de ellos se convirtió a Cristo. ¿Qué deberían hacer? ¿Deberían dejar a sus cónyuges inconversos? ¿Deberían negarse al lecho matrimonial? O sea, no cumplir con la parte sexual de matrimonio. ¿Y qué sucedía si el cónyuge inconverso quería entonces terminar el matrimonio? Todas estas situaciones son las que está atendiendo Pablo en este consejo que nos da en 1 Corintios 7. El consejo aquí es bien claro, usted lo vio. Quédese como está. ¿Por qué? Porque el Señor bien puede usar la situación para que el otro inconverso, el que no es salvo, pueda ser salvo. Amén. Si el cónyuge que no es salvo está dispuesto a seguir viviendo con el que sí está salvo, pues quédese en su casa y dé un buen testimonio. Amén. ¿Hasta cuándo debemos dar testimonio? ¿Hay un límite de años? No, no hay límite de años. ¿Okay? Acuérdese que usted, así fuera inconverso, que se casó, prometió, aunque lo estuviera haciendo livianamente, prometió delante de Dios permanecer fiel. ¿Okay? Ahora que conoce a Cristo, ¿cuánto más conocemos el voto que se hizo en el matrimonio? Por lo tanto, ¿cuánto más entonces deberíamos permanecer firmes en el matrimonio? Y estar seguros de poderle dar testimonio de Cristo al inconverso, ya sea al esposo o ya sea la esposa. Estas partes son importantísimas. Porque el cristiano puede ganar al cónyuge inconverso. De hecho, el principal testimonio o el principal tropiezo para el cónyuge inconverso es el esposo o la esposa que están convertidos. ¿Qué mejor testimonio o qué peor testimonio podría ser ese? Si con quien viven, están casados y son una sola carne, le da o no le da buen testimonio. Así que otra gran razón, ¿verdad?, es que los hijos de ese matrimonio no son inmundos. ¿Ok? En este caso, ¿verdad?, hay un contexto que tiene que ver con ser judío o ser gentil, ¿verdad? Cuando dice inmundo, ¿verdad?, es ilegítimo. O sea, lo que está hablando aquí es que en el caso de un judío anteriormente, en el Antiguo Testamento, que se casaba con un gentil, entonces, según el pacto del Antiguo Testamento, ¿verdad?, al casarse con alguien fuera de Israel, pues entonces ya los hijos no serían aceptos dentro de ese pacto. ¿Okay? Bien, este era en el caso. Ahora, Pablo está trayendo el caso de si estamos en el pacto del Antiguo Testamento o no, y lo está equiparando al nuevo pacto, ¿okay?, cuando uno viene a Cristo y es salvo por la sangre de Cristo. ¿Okay? O sea, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces él está diciendo, pues, el que es salvo está en el nuevo pacto con Cristo, ¿okay?, aunque el esposo o la esposa no lo esté. ¿Okay? Los hijos que tienen entre ambos vienen a ser santos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que quiere inferir con esto es que están bendecidos por el simple hecho de que el padre o la madre, el que se ha convertido de los dos, pues trae esa bendición sobre el hogar. Ahora, tengo que aclarar, eso no quiere decir que esos hijos son salvos, ¿okay?, porque nacieron a un hogar cristiano, porque uno no por nacer en ningún sitio es cristiano. ¿Ok? Así que lo que quiere decir es que el cónyuge cristiano
aparta, o sea, canaliza, es razón para que el Señor bendiga a los que no son salvos que están en la casa, al cónyuge que no es salvo y a los hijos también. Amén. Así que lo que estamos diciendo es que Dios bendice al que está perdido a causa del salvo. Mire qué clase de bendición. Por eso es que la palabra del Señor, como leímos, manda que el que es salvo permanezca fiel en el matrimonio. Ahora. Así que ese es el caso. Ahora. Si el cónyuge inconverso rehúsa continuar en el hogar, o sea, dice, no, ahora yo no quiero vivir aquí, porque mi esposa o mi esposo es cristiano, es creyente, y yo no puedo permitir eso, yo no voy a tolerar esto, yo me quiero separar o yo me quiero divorciar. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer el creyente? Pues, usted vio lo que dice la palabra. El creyente pues no puede hacer nada, sino permitir que se vaya. Que si se quiere separar y no necesariamente divorciar, pues se separe. ¿Ok? Si que quiere divorciarse así a rajatabla, pues, o sea, hay que permitirlo. O sea, la palabra lo dice claro. No, no vamos a decir aquí que hay que a toda costa, contra viento y marea y abrazo partido, rogarle que se quede. No, porque si él quiere o ella quiere irse, pues hay que dejarlo que se vaya. Okay. Es lo que nos dice la palabra. Y hay una gran razón, ¿verdad? Cuando la persona ya entiende que no hay fundamento para seguir casado, aunque esté erróneo, porque eso no es fundamento para no seguir casado, pues no puede uno ir en contra de ello porque en realidad no está logrando nada. ¿Okay? Y lo que va a surgir es un tirijala, ¿verdad? Una pelea, una discordia. Y como dice la palabra, usted lo vio claramente, a paz nos llamó el Señor. ¿Ok? Ahora, ¿sucederá eso con algunos matrimonios? Pues yo entiendo que sí, sucede, sí. Lo voy a decir sinceramente, muchas veces son raros los casos. Muchas veces lo que sucede es que las personas siguen casados. Por lo cual, lo que nos mandan en la Biblia es que sigamos así y le demos testimonio al que es inconverso para que él pueda conocer a Cristo Jesús. Ahora bien, si resulta ser, ¿ok? Si resulta ser que el inconverso quiere romper el matrimonio, ¿ok? ¿Qué pasa entonces con el que se queda abandonado? O sea, con el que quedó, pues, quedó soltero de nuevo, quedó, ¿verdad?, divorciado, divorciada, porque el cónyuge inconverso decidió romper el matrimonio. ¿Ok? Así que, como usted vio, dice los versos 10 al 11, lo que indica la palabra es tratar de buscar la reconciliación. Obviamente esta reconciliación implica no solamente que fue que se separaron y no se divorciaron, pero aun cuando se hayan divorciado, es completamente posible reconciliarse y casarse nuevamente. ¿Está obligado el creyente a hacer esto? No necesariamente. Aquí, por eso digo, hay que estar, ¿verdad?, siendo aconsejado por el Espíritu Santo para que nos lleve a exactamente lo que tenemos que hacer. Ahora, sin embargo, en el verso 15, también para aclarar este detalle, dice, ¿okay?, que sí, en efecto, pues la hermana y el hermano, ¿verdad?, no está sujeto a servidumbre como tal. ¿Okay? Así que si no está sujeto a servidumbre, lo que quiere decir es esto, que en realidad no es que se queda atado y se queda marcado o se queda imposibilitado de rehacer su vida. ¿Okay? Es como si pues, la persona, es como si hubiera ocurrido un acto de adulterio que básicamente rompe el vínculo santo del matrimonio y la Biblia, la palabra de Dios le permite al que es víctima de estas cosas, ¿verdad?, el derecho de volverse a casar. Así que si eso fuera la voluntad de Dios en todo este proceso, pues así sería, ¿verdad? Así que sí se tiene la libertad de hacerse. Bien importante. Ahora bien, por el otro lado, ¿verdad? La infidelidad rompe el vínculo matrimonial. O sea, y la infidelidad implica el que el inconverso quiera divorciarse. Ya no quiera ser fiel a, al que está convertido y quiere divorciarse, pues entonces está incurriendo en una infidelidad. Por lo tanto,
le da el derecho bíblico al que padece esto de volverse a casar. ¿Okay? Así que Pablo no está ordenando que se separe, está permitiendo la separación desde el punto de vista de la voluntad de Dios cuando el inconverso definitivamente quiere romper la relación. Es lo ideal aquí, ¿verdad? Lo que está implícito es que el creyente soporte con paciencia, ¿verdad? Las cargas que esto implica, porque vivir un convertido con un inconverso pues tiene muchos retos diarios, ¿ok? ¿Por qué? Porque la forma, y como dice la palabra, ¿qué sabes tú? Como dice, ¿qué sabes tú si la voluntad de Dios y Dios está creando toda esta situación para que tú puedas llevar a Cristo a tu esposo o a tu esposa? ¿Okay? Así que, bien importante. Muy bien. Así que lo que sí es bíblico entonces es que prevalezcamos, ¿verdad? Con el inconverso, esperando en la misericordia de Dios para que se convierta. Quiero aclarar que no es promesa de Dios que el cónyuge inconverso se va a convertir. Tampoco es promesa de Dios. Por ejemplo, hay mucha gente que se ancla en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esas son unas palabras que Pablo le dijo de parte de Dios al carcelero en Filipos. Exclusivamente ese carcelero. Eso no quiere decir que cuando yo creo, mi familia entera va a ser salva. Eso es lo que yo quisiera. Eso es lo que el Señor quisiera. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, recuerda. Pero depende de la decisión, vamos a decir así, individual de cada uno, el que lo haga. De nosotros está no serle de tropiezo nunca y serle de buen testimonio siempre, para que puedan ver a Cristo claramente, hablando y actuando a través de su esposo o su esposa, o sus hijos si sus hijos son convertidos. ¿Amén? Así que esto es lo que Dios hace, ¿verdad? Con estas cosas. Ahora, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora, porque quiero ir sobre el caso especial de los que es la pregunta original. Si es que no están casados, ¿cambia esto lo que estamos hablando? ¿Okay? Y lo cambia un poco, eso queremos decir. Pero quiero detenerme aquí por si hay algún comentario, alguna pregunta sobre lo que acabamos de leer en el caso de que estén casados. ¿Okay? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos entonces, para que puedan ver la pregunta original. Un caso especial, la pareja que todo lo que hablamos aplica, pero en este caso no están casados, sino que viven juntos. ¿Cambia esto? ¿Cambia esto? Si uno de ellos se convierte. Ok, pues mire, aquí hay un caso especial, porque el Señor nos llama a estar debidamente casados. En ese caso, ok, la persona que se convierte a Cristo debe separarse, porque cuando alguien no está casado, está viviendo en concubinato. Si ya el Señor te salva, entonces la, la palabra del Señor nos llama a santidad. Así que en ese caso, la persona que no está casada, escuche bien, la persona que no está casada debe separarse. Y entonces ampararse, ¿verdad? La misericordia de Dios para que el que es inconverso pueda convertirse. Mire el asunto aquí. Hablamos aquí. Mira lo que está diciendo Pablo. El converso le es de testimonio al inconverso para que se convierta. Pues aquí en este caso, que no están casados, el que se convierte le da testimonio al que está inconverso al separarse. ¿Sabe qué? Porque está diciendo y le está demostrando, el Señor me manda en su palabra que yo debo estar propiamente casado o casada. Y como no lo estamos, pues entonces yo me debo separar. Así llevemos 15, 20, 25 años. ¿Okay? Ahora bien, estos casos pues, no están fáciles. ¿Okay? Pero lo primero que usted debe optar antes de ir a separarse es decirle, porque entonces, si ya usted está literalmente, ¿verdad?, en unión física, sexual y de compromiso con esa persona, pues entonces opte por casarse. ¿Okay? O también, ¿verdad? Medite en el Señor y diga, bueno, Señor, yo quisiera que él o ella se conviertan a Cristo. Quiero darle un tiempo y quiero explicarle bien
por la razón por la cual me estoy separando, quiero decirle que es una separación temporal hasta que él o ella se conviertan. Pero quiero hacerle claro, ¿verdad?, que esto tiene que ser constante, ¿verdad? Y constatado. Me explico. Usted no se va a casar con la persona a crédito. ¿Qué quiere decir a crédito? Pues me voy a casar porque a ver si un día se convierte. Pues entonces estamos entrando en desobediencia, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces con las personas, a veces en las mismas iglesias, muchos otros lugares antes, ¿verdad? Donde a veces uno veía a una persona que no era fiel al Señor, que no era obrero del Señor. Pero entonces alguien decía, oye, pues vamos a darle un puesto aquí y allá, vamos a encargarle algo de la iglesia para ver si se anima. Y eso va contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que es esforzado y el que es dedicado, el Señor le concede trabajar más para el Señor, no es al revés. Entonces, en el caso aquí de los que son inconversos, ¿sí?, debe separarse y explicarle a esa persona, mira, tengo que separar, porque aunque estamos mucho tiempo juntos, ahora yo soy creyente y el Señor nos manda que debemos estar en santidad. Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y lo que pasa es que tú no has creído en el Señor Jesús, ¿verdad? Y hay que tener cautela de decir, sí, pues en 2 domingos yo cojo y paso al frente y lloro y me seco las lágrimas. No, ¿me entiendes? O sea, hay conversión y hay, ¿verdad? Y hay desfachatez. Tenemos que ser bien claros y bien serios con esto. Y usted sabe, ¿verdad? Cuando la persona realmente se tenga la conversación y la otra persona que es inconversa entienda bien el contexto de lo que estamos hablando, entonces debemos presumir que ese es el verdadero testimonio que les queremos dar. Para que entonces, confiando en el poder de Dios en todas las cosas, esa otra persona, al ver la seriedad y la firmeza con la cual tú tomas las decisiones ahora en el Señor, pues eso le sirva de testimonio para que él o ella eventualmente sean salvos. ¿Okay? Me detengo aquí por si hubiera alguna pregunta, alguna duda sobre este tema. ¿Okay? ¿Amén? Muy bien. ¿Perdón? No es mejor que se case, no que sea inconverso, porque es como si fuera esposo tantos años. Lorian dice, ¿por qué mejor no se casan si es inconverso? Okay, pues llevan juntos tantos años. Okay. Acuérdense, esto depende, cuando en la contestación que estaba dando, expliqué esa opción, que posiblemente es una opción porque llevan tantos años. Eso depende del caso. ¿Okay? Porque posiblemente, pues, usted ve la persona, ¿verdad? Que andan, o sea, la otra persona que es inconversa, pues quizá usted le puede objetar muchas cosas. Y si usted ve que su testimonio no es bueno, que podría serle de un impedimento a usted, ¿verdad?, para la vida cristiana, pues entonces usted no está obligado a casarse. ¿Ve? Ahora, si usted entiende que, ¿verdad?, que sí, que podría ser llevadero, pues hágalo. Pero si me preguntan a mí directamente, yo diría mejor que ese separado y espere que la persona se convierta a Cristo. ¿Okay? Porque de esa forma se le da un testimonio más contundente que simplemente casarse, porque sería casi como dejárselo a crédito, como estamos explicando ahorita. La persona dice, pues, parece que no es tan serio el ser cristiano porque ella se casó conmigo o él se casó conmigo como quiera. Por eso, pero entonces se trataría como si fuera un noviazgo, porque Prácticamente como un noviazgo, sí, es que sería como un noviazgo. no como un matrimonio. Exactamente. Se trataría como un noviazgo y no como un matrimonio. Porque matrimonio es matrimonio. O sea, que lo que pasa es que en el ambiente de hoy le llaman matrimonio a las uniones de ley común. O sea que, pues, dicen, pues llevan 20 años, pues para los efectos es un matrimonio. Pues entonces sí va a ser un matrimonio, pero hay una diferencia, ¿verdad?, en hacerlo, comprometerse delante de Dios y otra cosa que no. Okay. No sé si entonces hay algún otro tema, alguna pregunta que tenga que ver con esto mismo, ¿verdad? Que merezca entonces aclararse. Muy bien, perfecto. Pues entonces, vamos con el próximo tema, ¿verdad? Sobre la vida de Jesús. ¿Okay? ¿Por qué no encontramos en la Biblia detalles de la vida y familia de Jesús? ¿Okay? Vamos a ver lo que sí nos dice la Biblia, porque sí nos da detalles.
Lo que pasa es que no nos cuenta la vida entera de Jesús, especialmente en el periodo cuando ya, pues, no sé, 8 años de edad hasta 8, 9, 10, 12, creo que el último detalle es los 12, hasta cuando él entonces los últimos 3 años y medio de su vida, podemos decir que hay un periodo de quizás 18, 20 años en el medio que no se lo dan detalles. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Okay? ¿Y qué nos dice y qué no nos dice? ¿Verdad? La palabra del Señor. Así que vamos a ir a estos detalles. ¿Okay? Así que la Biblia sí contiene detalles. ¿Okay? Contiene detalles, por ejemplo, sobre su familia inmediata. Lo que pasa es que no le da, o sea, esto sí se referencia en la escritura, pero no se le da mucho énfasis en las escrituras. O sea, no se repite mucho, porque cuando vemos estas cosas en la escritura es porque no son importantes. O sea, la familia carnal de Jesús, pues no es importante. El que es importante es Jesús. ¿Okay? Así que la familia carnal de Jesús, pues, tuvo su importancia y su rol, pero no es lo que hace a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó. Amén. Y tuvo una familia terrenal. Vamos a ver esos detalles. Porque si se nos dicen, ¿verdad? Los nombres de sus hermanos. Claro, y de su madre. También en la Biblia hay algunos detalles sobre la vida de Jesús cuando era niño y su vida adulta desde los 36 años de edad en adelante. ¿Verdad? Porque usted dice, pero 36 años de edad, pues si dice que Jesucristo murió de 33 años, no necesariamente. La Biblia no dice edad. Lo que si nosotros vemos en la Escritura, según la cronología, según el asunto de los calendarios, es que el Señor Jesús nació aproximadamente entre el año 6 a 4 antes de Cristo en el calendario. Usted dice, ¿y por qué? ¿Por qué no nació en el año 1? ¿No? Porque el calendario es antes o después de Cristo. Lo que pasa es que en el calendario, cuando se redactó, hubo errores de ajuste, errores numéricos. Y cuando se setió el año 1, ¿verdad? En el calendario juliano que estamos viviendo, pues se fijó con un error, ¿verdad? De cálculo. Que si usted viene a ver, el año en realidad hubiera sido el año 1, es en realidad el año -6 en este caso. Así que si tomamos en cuenta eso, pues el Señor Jesús, y usamos el calendario que usamos, en realidad nació un poco antes de ese año 1. Pero entonces si vamos al año después de Cristo, la porción que sí nos dice la Escritura, estimamos, ¿verdad? Por los sucesos que están narrados allí, ¿verdad? Porque acuérdense, menciona personas que son históricas. Menciona a Pilato, menciona a Caifás, menciona a Anás, menciona a todo hecho, menciona a Teudas, menciona a Judas el Galileo y todos aquellos maleantes que habían. Entonces uno puede fijar el censo, ¿verdad? Sirenio, el censo de Sirenio, cuando era gobernador de Siria. Todas estas cosas están redactadas y tienen su exactitud. La muerte de Herodes, el reinado de Herodes, todas esas cosas ayudan a fijar en tiempo y espacio cuándo apareció Cristo en su ministerio. ¿Okay? Entonces, el Señor Jesucristo empezó en el año 30 después de Cristo. Pero si sumamos los 6 años antes de Cristo, pues tendrían 36 años de edad cuando empezó su ministerio. Así que aproximadamente murió a los 40 años de edad. ¿Okay? ¿Es eso importante? No necesariamente, no necesariamente. ¿Okay? ¿Tiene algo que ver esto este, con algo que nosotros se parezca a nosotros, represente algo para nosotros? No, nada, simplemente aclarando este asunto. Hay muchas personas que dicen, sí, porque hay grupos que se llaman 33DC. 33DC, pues sí, ¿qué quiere decir eso? Pues que ese fue el año que quizá murió el Señor Jesús. Cierto, es muy cierto. Pero no tiene nada que ver, el asunto de las fechas aquí con esto, pues no tiene nada que ver, ¿ok? Pero quería aclarar ese detalle. Así que habla de la familia de Jesús, de la niñez del Señor Jesús, y después hay un lapso de tiempo que es como si no se narrara nada, y cuando de momento empieza a narrar la Biblia nuevamente sobre el Señor, ya el Señor tiene prácticamente 36 años de edad, así que pasan fácilmente como 24 años, hasta que entonces el Señor empieza su ministerio. Pero vamos a ver entonces lo que así nos dice la Biblia. Así que aquí vamos a ir, ¿verdad?
Déjame yo ir a unos detallitos aquí para encontrar. Déjame tumbar esto de aquí un momento. Voy a prenderlo aquí para que podamos buscar un momento. No vamos a buscar todos los detalles, pero vamos a buscar algunos específicos sobre lo que sí nos dice la palabra. Así que aquí no vamos a ir por todas estas citas, porque nos tomaría la noche entera, claro, pero vamos a listar, ¿verdad?, las que existan y vamos a ir a una que otra. Lo que vamos a hacer es que esto yo se lo copio, ¿verdad?, para que usted lo pueda tener de referencia y usted puede ir a lo que sí nos dice la Biblia, con su propia Biblia y en su propio tiempo, ¿verdad? Pero vamos a aclarar estos detalles. Así que déjeme esperar que esto suba, que debí haberlo subido un momentito. Pero vamos a esperar que eso. Ahora, sí que lo que nos menciona la palabra del Señor. ¿Okay? La infancia, la niñez y vamos a decir la juventud, ¿verdad? La adolescencia, vamos a decirlo así, del Señor Jesús. ¿Okay? Que esto prenda un momentito aquí y vamos a ir entonces a la palabra. Así que lo que nos narra, usted sabe los nacimientos del Señor Jesús y Juan, ¿okay?, y la predicción respecto a ellos. Cuando María y Elizabeth estaban embarazadas, la que se nos narra en Lucas, cuando nació Juan, cuando nació Jesús, esto lo sabemos. Vemos a Jesús como bebé, ¿okay?, usted sabe todo esto también. Cuando llegan los magos, ¿okay?, cuando entonces José, María y Jesús, por lo que los magos le dicen de parte del Señor en el sueño, le dicen sí que huyeran, ¿verdad? Por la trama que tenía Herodes, y entonces ellos huyen a Egipto. ¿Okay? Entonces después de ello se nos narra la juventud de Jesús. ¿Verdad? Vamos a ir a estos versos de la juventud de Jesús. ¿Okay? Un momentito aquí. ¿Okay? Cerrar este panel aquí para que sea un poquito más grande. Y aquí lo podemos ver bien. ¿Okay? Dice, entonces él se levantó, José, y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación de sueños, se fue a la región de Galilea y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret. ¿Okay? Así que esto es cuando regresaron de Egipto. El Señor le dijo, sal de Egipto ya, porque ya Herodes había muerto. Pero quedaban todavía personas, ¿verdad?, que estaban relacionadas con la familia de Herodes. Reinaba Arquelao, que era hijo de Herodes. Así que tuvo temor. Pero el Señor le indicó en sueños que se fuera a Galilea y habitó en la ciudad de Nazaret. ¿Okay? Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Había una razón para que se cumpliese que habría de ser llamado Nazareno. ¿Verdad? Y busca en Isaías 11:1. Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder. Amén. Entonces, ¿por qué nos dice todo esto, verdad? Porque lo que sucede es que está hablando, ¿verdad?, de la descendencia de donde vendría el Señor Jesús. Isaí, siendo, ¿verdad?, descendencia de la tribu de Judá. De él sería que nacería el Mesías, ¿verdad? Y así fue que nació el Señor Jesús en la ciudad de Belén, ¿verdad? De donde era, ¿verdad?, Isaí, ¿verdad?, y toda su ascendencia también. ¿Okay? Así que en el caso de Nazareno, ¿verdad?, y está jugando, hay un caso de juego de palabras con Nazareno y Nazareo. A Nazareo siendo aquel que se dedica por completo a servir al Señor en exclusiva, que es lo que está diciendo aquí en los versos 2 en adelante. ¿Okay? Así que el Señor tenía un propósito con el lugar a donde fue a vivir el Señor Jesús. ¿Okay? Cuando usted va a Lucas 2:39, ¿verdad? Vamos a esta porción aquí. ¿Okay? Dice que, como dice Mateo, sí, fueron a vivir a la ciudad de Nazaret y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Okay? Entonces aquí viene la porción
donde nos narra cuando el Señor Jesús fue al templo. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, Jesús subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cómo será posible? Personas que dicen, de que descuidado. No era eso, hermano. Todas estas personas que bajaban, por ejemplo, de Nazaret y bajaban para la Pascua, era un evento multitudinario. Las familias viajaban prácticamente de un pueblo, todas juntas, en una caravana. Y en esa caravana habían viejos, viejitas, muchachos jóvenes, recién nacidos, adultos, parejas, novios, cuántas cosas. Y todos ellos iban juntos por conveniencia y por protección hasta que llegaban a Jerusalén. Y en Jerusalén esto estaba lleno de gente. Lleno de gente. Y muchas veces pasaba de que, pues mira, este niño pues estaba junto con sus primos acá, o con sus otros hermanos allá, o con sus tíos aquí, con los vecinos. Y fácilmente, pues aquí pensaron, mira eso mismo, pensaron que estaba entre la compañía. Cuando dijeron, bueno, los de Nazaret nos vamos de regreso, y ellos pensaban, pues Jesús está ahí, entre los que van de regreso, y no fue así. Cuando ya habían caminado un día, se pusieron a buscar y dice, oye, Jesús no lo hemos visto. Parece que cuando venían de ida, pues había pasado eso. No era que Jesús estaba con ellos todo el tiempo, sino que a veces dice, pues mira, me voy a ir acá un poquito más atrás con estos amigos, estos conocidos, esta familia, o me voy a ir un poquito más al frente. Esto pasó aquí. Y entonces, pues no lo encontraron. Buscaron, tuvieron ocasión de buscarle. No lo encontraron y volvieron a Jerusalén. 3 días después, o sea, estaban un día de camino, un día de vuelta a llegar a Jerusalén, y 3 días después fue que le encontraron, o sea, básicamente 5 días que no le veían. Y cuando lo hallaron, estaba en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Este lugar en el templo es lo que se conoce como el atrio de los gentiles, donde típicamente habían como unos pasillos que tenían un techo, tenían unas columnas, había mucho espacio, y ahí se sentaban los maestros de la ley a discutir la ley. Pues ahí estaba el Señor Jesús con ellos. Le estaba oyendo y preguntando. Y todos los que le oían, decía, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, sus padres le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Como que ya tenía, ¿verdad? Furia. Claro, imagínate. Y aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Y entonces él les dijo, ¿y por qué me buscabais? Obviamente no es que está siendo cínico el niño, ¿verdad? Sino simplemente él, desde el punto de vista de niño, ¿verdad? Le dice, pues, ¿para qué me buscabais? O sea, como dice, ¿por qué ustedes, lo que quiere decir con esto, por qué ustedes están infiriendo que no sabían dónde yo estaba? Ustedes no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, obviamente, porque ellos sí sabían que su nacimiento había sido milagroso, pero todos iban de día en día entendiendo y comprendiendo e internalizando que su hijo, que había nacido de una manera natural de María, concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, era en realidad Dios mismo encarnado. En esta ocasión, pues él se fue con ellos. Y mira la parte importante, estaba sujeto a ellos, estaba sujeto a sus padres. ¿Sí? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, como que entendiéndola, comprendiéndola. Y en oración, siempre ella y José y Jesús sumiso a ellos, así estaban creciendo. Así que desde esta parte, de este tiempo, pues ya no se nos menciona más al Señor Jesús, sino hasta cuando empieza su ministerio. Si te va a Mateo 3:13, como si le diera un fast forward, y de ahí en adelante se nos narra sobre el Señor Jesús. Entonces vino Jesús de Galilea, de Nazaret, porque allí vivía, y vino al Jordán, a Juan, su primo, hijo de Elizabeth, 6 meses mayor que él, para ser bautizado por él. ¿Okay? Se toma en cuenta. Era evidente que obviamente se sabía y se conocían. ¿Okay? Eran primos hermanos. ¿Okay? Y ya eran adultos. ¿Okay? Personas de 36 años. Juan le dice, yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Cómo tú vas a venir a mí para que yo te bautice? Te conoce esta parte, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Como dice,
Si muchos se bautizan para testificar que están arrepentidos y limpios delante del Señor para servirle, yo no lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer por testimonio también. No porque lo necesitaba, sino porque era de testimonio a los demás. ¿Okay? Esta parte te la conoce. Así que ahí empieza la Biblia. Claro, no vamos a ir por todas las citas, por lo que le dije. Pero la palabra del Señor, mire, por eso les añadí todas aquí para que usted pueda referenciarlas a ellas. Se las voy a copiar por WhatsApp, el archivo, para que usted se lleve a asignación y pueda revisar todas estas. Pero habla de cuando comenzó Jesús su ministerio, cuando Jesús ministró en Galilea, la mayor parte del tiempo. Cuando el Señor Jesús fue al norte de Galilea y fue más allá a lo que se llama Perea, fue también, bordeando con Perea, fue también a Tiro y Sidón y todo aquello. Y también después bajó un poquito más al oeste, a la región que propiamente se llamaba Perea, ¿okay? Y Judea, ya en Judea era la región donde estaba Jerusalén, ¿okay? Así que toda esa área el Señor Jesús ministró. Y los evangelios, ahí es que nos dan el detalle completo. De hecho, ahí es que se centran los evangelios como tal. Así que por eso es que usted ve unas cuantas referencias durante la niñez y la juventud de Jesús, pero muchísimas más referencias, y aquí no están todas, cuando ya era adulto y estaba en su ministerio. También vemos muchísimas referencias cuando estamos en esa semana donde el Señor eventualmente dio su vida por nosotros, ¿verdad? Nos narra cuando estuvo en Jerusalén, el juicio, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús. Todo esto nos narra la palabra del Señor. Así que todo ese detalle lo tenemos en la palabra. Ahora, ¿qué otros detalles más nos dan la palabra? ¿Verdad? Mateo 13, 53 y 58 nos habla de su familia. Mire lo que dice. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, usted sabe que en Mateo 13 hay muchas parábolas, ¿verdad? Las cuales hemos reseñado anteriormente. Pues dice, cuando terminó estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que seguro que todas estas cosas usted las sabía y las comprendía. Pero fíjese, en la tradición católica romana, que nos criamos la inmensa mayoría de nosotros, se nos enseñaba que Jesús no tuvo hermanos, que María fue siempre virgen. De hecho, así viene el mea culpa, que se llama. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. Donde dice la Biblia que María era siempre virgen. ¿Y qué necesidad hay que María fuera siempre virgen? ¿Acaso María no siguió casada con José? ¿Ok? Así que esas cosas, de esas aseveraciones que se hacen en el catolicismo, de que Jesús no tenía hermanos, de que María quedó siempre virgen, tienen su fundamento, su razón. La razón no es bíblica, la razón es dogmática. La doctrina extrabíblica del catolicismo romano dictamina, el dogma más bien, dictamina que María, por aquello de poder dar a luz a Jesús que era santo, pues ella tenía que ser santa también. Por lo tanto, ella tuvo que ser concebida sin pecado y ella tuvo que haber permanecido sin pecado. Y dentro de la tradición chueca de la Iglesia Católica Romana, implicaban que el tener relaciones sexuales era suciedad y pecado. En ningún lugar de la Biblia lo dice así. Usted sabe que no es así. Pero en esa tradición antigua, pues ellos necesitaron hacer a María virgen para que fuera completamente pura. Entonces, fuera de la Biblia empiezan a inventar esas cosas. Cuando llegan estos versos que dicen, no, es que aquí no. Hijo del carpintero y estas cosas, sus hermanos, no, estos son primos. Porque la Biblia a veces cuando decía hermano quería decir primo y cuando decía primo quería decir hermano. Eso se lo inventaron, pero inventado como que se inventa un cuento cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Pues como
como saben que la gente no va a ir a la Biblia a verificarlo, dicen, ah, verdad, verdad. Sí, sí, porque como María es siempre virgen, pues no pudo tener más hijos. ¿Y qué vino primero, huevo o la gallina? Es como los cuentos estos que la gente dice que cuando viene un huracán y hay aguacate, cuando viene un huracán, perdón, no hay aguacate. Entonces yo me pregunto, ¿que los aguacates no los hay antes que venga el huracán o es después que venga el huracán? Entonces tú le preguntas a la gente y dice, me cogiste, la verdad que no estoy seguro. A mí me parece más lógico que no haya aguacates después que viene el huracán por razones obvias, ¿verdad? Pero la gente no lo sabe explicar, que esto está, el conocimiento folclórico de la gente pasa el tiempo y la gimnasia se confunde con la magnesia. Y aquí en este caso pasa lo mismo. Y la Biblia dice que el Señor, la María fue siempre virgen, en ningún lugar lo dice. Y en ningún lugar lo dice que esta gente eran primos. Vamos a poquito porque usted ve aquí, Mateo 13, 53. ¿Okay? Mira la parte aquí. Cuando dice hermanos, ¿ok? Mira lo que dice, adelfos. Adelfos es la palabra literal para hermanos. ¿Ok? Adelfo no es primo. Adelfo es hermano. Mire, sus hermanos, Autojos, Adelfos y Jacobo. Aquí está Jacobo, aquí está José. ¿Ok? Aquí está Simón y aquí está Judas. ¿Ok? Ah, y no solamente tenía hermanos, tenía hermanas también. Adelfa. ¿Verdad? Aquí están las hermanas. ¿Ok? Como quien dice, y acuérdense el contexto aquí. Pero, ¿y cómo el Señor Jesús tiene estas palabras? ¿Cómo este Jesús tiene estas palabras de gracia? Si eres un muchacho como cualquier otro, mira, aquí está el pai, aquí está la maya, aquí están los hermanos y las hermanas. ¿Cómo es posible que él tenga esta palabra y enseñe con esta autoridad y esta sabiduría de Dios? Por eso era que se escandalizaban. Esta palabra escandalizo. ¿Ok? Lo que quiere decir es eso, como que les estaba malo, como que se ofendían, como que trastocaba la vida de ellos. Le daba vergüenza ajena que sucedieran estas cosas. Cosas que no podían explicar. ¿Okay? Así que, si tuvo hermano. Ahora bien, ¿qué sabemos de José posterior? No sabemos. Sí sabemos que se llamaba igual que el Papa. Pero estos eran no literalmente hermanos, sino medios hermanos. Porque eran hijos de María y de José. Pero Jesús no era hijo de José. Jesús era hijo de María, pero concebido por el Espíritu Santo. Así que técnicamente estos eran medios hermanos, todos ellos. Jacobo eventualmente fue el líder de la iglesia. Todos estos no creían en él, se burlaban de él y eran, ¿verdad? Eran un continuo tropiezo, querían ponerle tropiezo al Señor Jesús, se avergonzaban. Estos que se escandalizaban no solamente eran los del pueblo, eran los de la misma familia. Dice que ni aún sus hermanos creían en él. Eventualmente, la evidencia es que ellos sí creyeron en él después que lo vieron resucitado. Así que Jacobo llegó a ser líder de la iglesia. Este fue el que asesinaron, ¿verdad? Se nos narra en el libro de los Hechos, el líder de la iglesia en Jerusalén. Simón es otro, pero este no es Simón Pedro. ¿Okay? Y este es Judas, el hermano de Jacobo. Este Judas es el autor de la carta de Judas. ¿Okay? Para que usted vea, ¿verdad? La gracia que el Señor le dio. Este no es Judas Tadeo, ni Judas, mucho menos Judas Iscariote, que la verdad. Pero es Judas, el hermano de Jesús. Se llamaría Judas ben Joseph, que sería Judas, el hijo de José, ¿okay? Hermano de Jesús. ¿Okay? Así que sí, la palabra del Señor nos da muchos detalles importantísimos para nosotros poder corroborar la falsa doctrina que se nos enseña en la Iglesia Católica Romana, por ejemplo. ¿Okay? Así que tuvo medios hermanos, ¿okay? Y todo ello, que es lo que yo le menciono aquí en estas porciones. ¿Okay? En todos los evangelios te va a encontrar que se mencionan los hermanos. Hay otras citas bíblicas aquí que usted las va a encontrar también. Estas se las copio para que usted se las lleve de asignación. ¿Amén? Muy bien. Hay otras referencias bíblicas, aquí no vamos a ir no bíblicas, sino extra bíblicas, sobre la familia de Jesús. Hay un libro que se llama Historia Eclesiástica, ¿okay? Que lo escribió un varón que se llamaba Eusebio de Cesarea. ¿Okay? Este obviamente escribió como 300 años después de Jesús, o sea, él no fue testigo ocular de estas cosas.
Así que él simplemente, ¿verdad?, recopiló la tradición oral o cosas escritas de otros historiadores antiguos y las compiló en lo que se llama la historia de la iglesia. Así que cuando narra el periodo de cuando este caballero que vemos aquí se llamaba Domiciano, fue emperador, que fue en este tiempo, ¿verdad? Y usted ve, el Señor Jesús dio su vida aproximadamente en el año 39 o 40 después de Cristo. Perdón, el año 33 después de Cristo, debe ser. Entonces, ya si ponemos más adelante cuando sucedió esto, la parte que les voy a contar ahora, pues posiblemente, si ponemos 90 años, pues estaríamos casi 50 y pico de años, de 50 y pico a 60 años después que el Señor Jesucristo había resucitado y ascendido al cielo. Así que, de la familia que se va a mencionar aquí, pues podrían ser nietos, pero propiamente son nietos de los hermanos de Jesús. Serían sobrinos nietos en la carne de Jesús. Lo dejo en inglés, ¿verdad? Porque la referencia la tengo en inglés. Pero como ustedes tienen inglés, vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ir bien rápida, porque esta parte simplemente para que usted vea que sí, hay otras partes fuera de la Biblia que nos mencionan. Ok, entonces, este Domiciano era perseguidor de la iglesia. ¿Okay? Entonces, persiguiendo literalmente a los que habían sido familias de Jesús, que eran de la casa de David. Y hubo una historia, ¿verdad?, que dice que algunos acusaron a los nietos de Judas. Judas, el que escribió la epístola, que era hermano del Señor Jesús en la carne. Lo dice propiamente aquí. Entonces, un varón historiador que se llama Egesipo narra esta historia. Y dice, sobrevivían para ese tiempo de la familia del Señor unos nietos de Judas. ¿Okay? Y siendo delatados que eran de la familia de David, o sea, eran judíos, los trajeron a un caballero que se llama César Domiciano. ¿Okay? Entonces, este Domiciano era el emperador, el César de aquel tiempo. ¿Okay? Y les preguntaron que si eran de la casa de David, o sea, si eran judíos, y ellos dijeron que sí. Les preguntaron luego cuánta propiedad tenían, o sea, cuántas propiedades tenían y cuánto dinero ellos controlaban. Y ellos dijeron que todos ellos, lo que ¿verdad? Gobernaban, o sea, eran 9.000 denarios entre ellos. 9.000 denarios, okay, equivaldría básicamente entre toda la familia. Un denario más o menos era como si fuera el salario de un día. Así que cuando tuviera a ver el salario de quizás 15 años, pero estaba regado entre todos, o sea, no eran personas ricas. Okay. Y ellos dijeron que no poseían esto en dinero, pero era que simplemente era el valor de una tierra que ellos tenían, por las cuales pagaban impuestos y que la usaban para generar las cosas que ellos comían para vivir. ¿Okay? Entonces ellos le enseñaron las manos, ¿okay? Les mostraron las manos como testimonio de la dureza de la labor que hacían con su cuerpo y la piel áspera que tenían por su labor, ¿verdad?, día tras día. Cuando le preguntaron respecto al Cristo y su reino, su naturaleza, su origen y su aparición, ellos explicaron que ese reino no era de este mundo, ni era, ¿verdad?, no era mundano ni terrenal, sino del cielo y angelical. Y que ese reino se iba a manifestar al fin de este mundo. Todo esto es cierto, hermano. Si lo dice la Biblia. Cuando el Señor volviera en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y a darle su recompensa a cada uno. En este punto, Domiciano dijo y decidió no condenarlos, sino que los despreció y los consideró personas simples, como que no presentaban para el imperio ninguna amenaza. Y los soltó y declaró entonces detener la persecución que había contra la iglesia. ¿Ok? Así que todas estas cosas sucedieron factualmente como estaban, hermano. Así que en este caso, fíjate, este hombre mundano, en esta referencia, se nos narra, ¿verdad? Toda esta familia del Señor Jesús, ninguno de ellos fue, ¿verdad?, cosas de renombre, sino eran personas simples que tenían
¿verdad? Una parcelita de tierra y la usaban para poder comer y vivir. ¿Ok? Así que no es bíblica esta referencia, pero sí nos dice, ¿verdad?, algo sobre estos descendientes. ¿Ok? Hay otros detalles que sí les quiero decir, no los vamos a ir a estos detalles, que son embustes. Usted ve por ahí, y estos son asuntos comerciales. Está el Evangelio, aquí, ¿usted recuerda cuando estuvimos yendo sobre los orígenes del canon de la Biblia? O sea, el canon siendo qué libros están en la Biblia y qué libros no. ¿Usted recuerda, verdad? Pues hablamos y mencionamos, ¿verdad?, de pasadita, todas estas cosas, que si el Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Enoch, que si Tobías, que si Macabeo, que si cuántas cosas. El Evangelio de Tomás, el protoevangelio de Santiago. Protoevangelio quiere decir, o sea, la vida antes de los evangelios, narrada por Santiago. O sea, estos dos evangelios pretenden narrar las porciones que la Biblia no cubre sobre la vida temprana de Jesús. Lo cual, o sea, pretenden llenar la pregunta original que estamos contestando aquí. Pero obviamente uno dice, ay, ¿por qué no son parte de la Biblia? Pues si usted llega a ir yendo por el detalle de estos libros, usted se da cuenta que esto es una mentira, pero asquerosa. ¿Me entiende? Todos tienen su trasfondo. Y el trasfondo es un trasfondo gnóstico. ¿Okay? Ellos eran libros que fueron escritos a nombre de Tomás, pues no lo escribió Tomás, ni este lo escribió Santiago tampoco, que usan el nombre de esta gente para darle autoridad. Era simplemente para propulsar las ideas heréticas que tenían muchos en aquellos tiempos. Usted se dará cuenta que cuando comenzó a propagarse el Evangelio, empezó a propagarse el error también. Estos libros son redactados debido a ese error. ¿Okay? El Evangelio de Tomás. Muchas cosas, ¿verdad? Están aquí escritas, después yo se las copio para que usted las pueda leer. Hay una referencia que está en inglés. El Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es que aparece el Señor Jesús haciendo unos pajaritos de barro y los pone en el piso. Usted tiene que haber visto estas películas porque se las dan en Semana Santa. Para rellenar en la televisión. Dice, vida de Jesús. Entonces, de momento él crea unos pajaritos de barro, los pone allí y le dicen, vivan, y salen volando. Yo, ¿para qué? O sea, y ponen al Señor Jesús como si fuera, como si fuera un mago, haciendo milagros por puras tonterías. José anda cortando una tabla. ¡Ay, me equivoqué! La corté muy corta. Y le dice, tranquilo, padre. Y hace así, y les tira con las manos. Yo, ¿pero qué es eso? ¿Dónde está eso? Eso son puras tonterías, hermano. Puras ridiculeces que nosotros vemos. Todas esas cosas son el Evangelio de Tomás. Lo mismo el protoevangelio de Santiago. ¿Ok? Aquí se habla de cuándo nació María. Y cómo María, todo eso, todos los detalles y todas estas cosas y las circunstancias. ¿Usted sabe para qué narra esto? Este libro fue creado para apoyar la doctrina de la Iglesia Católica, que María nació santa y quedó siempre virgen. ¿Okay? Para apoyar las doctrinas que eventualmente llevan a la gente a adorar a María. Así que esta es la razón, ¿verdad?, de esto que vemos aquí. Así que no vamos a ir en detalle, ¿verdad? Porque todos estos detalles usted lo puede leer aquí, ¿verdad?, en esto que yo le voy a enviar. Sobre estas cosas. Así que protoevangelio lo que quiere decir es primer evangelio. Como que dice, este evangelio va antes que los otros. Pero no es un evangelio, es pura mentira. ¿Okay? Me detengo ahí, por si hay preguntas antes de ir a las contestaciones de las otras dos preguntas. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Me oye bien? Sí, se oigo bien. Ok. De ¿cuánto tiempo atrás fue que vino la doctrina de la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción vino como doctrina desde el tiempo que se estaban escribiendo estos libros. ¿Okay? Como usted va a ver aquí, estos libros no se escribieron necesariamente concurrentes con la vida de Jesús, ni en esos tiempos. Lo más posible es que se escribieron 300 o 400 años después. ¿Por qué? Porque para ese tiempo estaba ya empezando a prevalecer la doctrina, la misma que usted pregunta, sobre la santidad de María y sobre la cuasi divinidad de María.
Esa doctrina empezó en ese tiempo, vamos a decir así, hace 1600 años. Se pretende apoyar por estos libros. ¿Ok? Entonces, pasa el tiempo, pero solamente se hace dogma. ¿Ok? Se hace dogma en el siglo XX. Precisamente en el año 1950, si mal no recuerdo, es cuando se corrobora, o sea, se hace dogma. Lo que quiere decir es que es algo que es así y no se discute. Y eso así lo proclama la Iglesia Católica. En el 50, en el año 1950, se decreta como dogma la Asunción de María. Que María, por haber sido sin pecado concebida, haber dado a luz a Cristo sin pecado y haber vivido sin pecado toda la vida, eventualmente no muere, sino que sube al cielo viva. Eso es lo que quería decir la Asunción. Así que toda la doctrina completa de María se completa, vamos a decirlo así, y se declara como dogma, o sea que ningún católico romano la puede dudar, en el 1950. ¿Ok? Así que todo eso, ¿verdad? A través de los siglos, pues comenzó como en, vamos a decir, un poco antes del año 400. Por ende se crean estos falsos libros para apoyarlos. Y siguió todo esto hasta que eventualmente fue progresando. Primero se declara la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y eventualmente la Inmaculada Vida. Y después, obviamente, la Asunción. O sea, es tan santa que no murió, sino subió al cielo. Todo esto son puras patrañas. Son simplemente excusas para apoyar el culto babilónico a María, que le llaman hoy catolicismo romano. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, maestro? Yo les voy a copiar entonces a través de WhatsApp la diapositiva, ¿verdad? En formato PDF. Se las puede encontrar. Si usted quiere que yo se las imprima, eso las puede imprimir también. Pero, ¿tienes la fecha? ¿Qué? La fecha de cuándo empezó esto de la Inmaculada Concepción. Porque yo lo busqué aquí, dice que 1854. Sí, más o menos por ahí, porque Es bastante nuevo la creencia. eso fue, sí, o sea, no la creencia, el dogma, el dogma, exacto. Dogma quiere decir es que ya estaba tan regado que decidieron hacerlo oficial. Igual que después estaba la de la Asunción de María en 1950. Pero mucho antes de eso ya esto se enseñaba como doctrina en la Iglesia Católica. Por eso es que están escritos estos falsos documentos para disque apoyar estas cosas. ¿Okay? Claro, nadie va a rebuscar estas cosas. Por eso es que todo lo que le dicen en la Iglesia Católica, la gente está enseñada a creérselo como está, porque como ellos son los que saben, no pases problema. Todo lo que te digan allí, ellos son los que saben, para eso estudiaron, ellos son los que saben. Entonces, con eso de que ellos son los que saben, pues mienten a la gente y los engañan, ¿verdad? Y resulta en la perdición de ellos, ¿verdad? Creyendo estas cosas. ¿8 qué? El 8 de diciembre dice que celebran 8 de diciembre celebran... Que se conmemora la vida del dogma de la Virgen de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. El día de la pelita o la noche de la pelita. Sí, 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción. Pues hay muchos que estudiaron en la Inmaculada, en Mayagüez. Así le llamaban. Y en Santurce también. Mi esposo. ¿Oh, sí? ¿Ves? Yo me acuerdo, mi hermana no, mi abuela paterna, estudió en la Inmaculada, allá en Mayagüez, Inmaculada Concepción. Para que usted vea. Ahí vamos. O sea, pastor, Bueno, sustituyeron a Diana por María. A Diana, sí, o sustituyeron a Semiramis. A Semiramis, la esposa y madre de Nimrod, según está narrado. De hecho, hay una referencia a Nimrod en Génesis. De ahí es que sale el asunto. O sea, Nimrod, de aquellos paladines de la antigüedad, tenía una madre que se llamaba Semiramis. Eventualmente él amó tanto a la madre que se casó con ella. Y ese paralelo es el mismo de María, porque María es madre de Jesús. Pero María es esposa de Jesús porque es iglesia también. Así que, como la Biblia dice que
los creyentes son la iglesia, y la iglesia es la esposa de Cristo, pues también llegó a ser hija. Así que llegó a ser hija porque es iglesia y es salva, pero llegó a ser madre porque fue madre en la carne de él. Y fue esposa porque es iglesia y por lo tanto esposa de Cristo. Así que madre, esposa e iglesia. Idéntico al paralelo que hacen en el mundo pagano con Semiramis, Nimrod. Entonces, El 8 de diciembre, porque fue en el 1854, este 8 de diciembre que proclamaron Pastor, la yo pensando en el sí. verso que dice en la Biblia de que en Romanos 1:18 que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e Ajá. injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Me Exacto. parece que eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica. Eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica, exacto. Ha pretendido o sea, mezclar mentira con verdad y se inventan un cuento. De hecho, la Iglesia Católica no lo tapa. Lo que pasa es que la gente se deja engañar. La Iglesia Católica dice que su fuente de autoridad no es solamente la Biblia. Ellos dicen que la tradición de la Iglesia. Cuando usted viene a ver, la realidad es que la tradición de la Iglesia, o sea, cosas que no son bíblicas, es la mayoría de su dogma. ¿Okay? La que la palabra del Señor nos manda a que nosotros le creamos a la palabra. No le creamos a nada más. ¿Okay? Como dice Lorian estaba confirmando, ese 8 de diciembre de 1854, tú dijiste. Es cuando En 1854, el 8 de diciembre, es que se puso como dogma el dogma. de la Inmaculada Concepción. Pues como 50 años después es que se pone como dogma que María ascendió al cielo. ¿Ok? O sea, ascendió al cielo viva, lo que quiero decir. O sea, como el Señor Jesús. Pues ya usted ve cómo tratan de poner a María, ¿verdad? De poner a María igual que Jesús. Entonces después dicen que no es para adorarla. No, ¿para qué es entonces? ¿Okay? Es que eso es lo que pasa aquí. Bueno, vamos entonces a la tercera pregunta, ¿verdad? ¿Puede el cristiano usar la palabra bendición y cambiarla por la palabra suerte y viceversa? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Usted sabe, ¿verdad? Que dice, los más afortunados del mundo son los irlandeses. The luck of the Irish. Y entonces dicen, la verdadera suerte es encontrar un trébol de 4 hojas. ¿Verdad? Como ponen aquí. ¡Ay, qué suerte! Eso quiere decir que me va a traer buena fortuna. Yo nunca he visto uno. ¿Te has visto alguno? Un trébol de 4 hojas. Yo nunca lo he visto. Obviamente estas fotos usted no necesariamente puede saber si son ciertas o no. Porque ahora con Photoshop ponen a cualquiera como cualquiera, ¿me entiendes? Así que no sabemos si esto es real o no. Si es real, posiblemente es una variación, una mutación y sería bien rarísima. Pero hay personas, ¿verdad?, que dependen y basan su vida en la superstición. Si ven algo raro, dicen, ay, algo me va a pasar hoy. Hay algo bueno. La gente dice, ay, sí, ay, que me pica la mano. Eso es que hoy van a venir chavos. A lo mejor es que tiene una dermatitis. O a lo mejor es que le faltan 3 días de baño. O cosas así. Pero no, pero como le pica la mano. Entonces hay personas que dicen, ay, sí, hoy como que me siento bien y hoy como que me está saliendo todo bien. Quiere decir que al final del día algo malo me va a pasar. ¿Verdad? Porque no puede salir todo bien. Así que esa psiquis gobierna muchas veces la mente de todos nosotros. Cuando usted viene a Cristo, ¿okay?, ya usted deja de estar sujeto a la ambivalencia y entiende ¿verdad?, claramente que nuestra vida no puede estar basada en superstición. Nuestra vida está basada en la misericordia de Dios. Ahora, volviendo al tema. ¿Qué es bendición y qué es suerte? Vamos a definir primero las palabras, ¿verdad?, para estar claro bien. ¿Es la bendición lo mismo que la buena suerte? Y a veces yo, ¿verdad?, cuando yo relajando a veces con Lorian, le digo, oye, qué suerte yo tuve que me casé contigo, ¿verdad? Pero ella sabe que yo no estoy diciendo suerte como cuando alguien tiene una peseta al aire y cae cara a cruz. Lo digo yo por la bendición que ella es para la vida mía, ¿verdad? Pero en el mundo, ¿verdad?, le dice, ay, qué suerte tuve. No, al contrario. ¿Qué es bendición y qué es buena suerte? Vamos a ver lo que dice. Mira quién puse aquí. Para que, ¿qué tiene que ver Amelie con lo que está diciendo aquí? Pues, como yo digo, pues no tiene que ver nada, pero como la foto es linda, la puse aquí. ¿Okay? Así que está ella en sus 11 meses. Mira cómo dice. 2 aplicaciones
distinta a la palabra bendición o bendecir. Cuando Dios bendice a su pueblo y el pueblo bendice a Dios, se usa, ¿verdad?, constantemente la misma palabra en ambos actos. Por esto es que evidentemente puede usarse o debe usarse en más de dos sentidos, ¿verdad? Por una parte, ¿verdad?, cuando usted va a Hebreos 7:7, dice, el menor es bendecido por el mayor, como que dice, el que es mayor en edad o mayor en autoridad bendice al que es menor. Le echa lo que nosotros llamamos echarle la bendición. Y allá en Hebreos 7:7 está hablando de Melquisedec y de Abraham. ¿Okay? Así que es cierto, ¿verdad? Acá el caso, vaya a Hebreos 7, vamos a ir allí para que usted pueda entender lo que está hablando. ¿Okay? El menor es bendecido por el mayor, dice, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es la bendición, ¿verdad? Lo que está hablando aquí. Mira la palabra, la raíz de la palabra bendición es eulogio. ¿Usted conoce a alguien que se llama eulogio o eulogia? Eso es lo que quiere decir bendecido. Cuando usted lee un escrito que se llama una eulogía, pues es una bendición o una alabanza que se escribe sobre una persona. Y a través del tiempo, ese es el significado. Yo sé que ha cambiado un poco el tiempo, ¿verdad? Es una eulogía acerca de mi abuelo. Pues que vaya, pues, esta persona, echándole flores, como diríamos aquí en Puerto Rico. Eso es lo que es una eulogía. ¿Verdad? Como si fuera una alabanza, echándole bendiciones. ¿Okay? Así que hay un contexto importante donde el que tiene más autoridad reparte de su bendición a los otros que están en menor autoridad. Ahora bien, en el punto de cristiano, ¿verdad? Como dice en Efesios 1:13, vaya allí para que usted vea bien. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Usted dirá, ¿y dónde está la palabra bendición aquí? ¿Verdad? Vamos a buscar la otra referencia, buscarla aquí en otro lado. Ahí obviamente nos dice qué nos hizo el Señor. Vamos a buscar aquí un momentito. Lugares. Pero el otro aquí. Más adelante en Efesios, ¿verdad? Dice, juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar a los siglos de los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora bien, la palabra del Señor nos ha bendecido a nosotros y nos clarifica que cuando uno está en Cristo ya hay una bendición que hemos tenido, que es el hecho de estar salvos en Cristo Jesús. ¿Okay? Es bien importante. Pero si usted, por ejemplo, busca la referencia, ¿verdad?, en ese mismo Efesios, vamos a ir un momentito allí. Lo que quiero es ir al punto, el punto de que nosotros cuando estamos en Cristo Jesús, ya, déjame buscar la referencia bien aquí. Sí, míralo aquí. Efesios 1:3. ¿Okay? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Okay? La palabra bendición es la raíz eulogia también. ¿Okay? Así que somos bendecidos en Cristo porque Cristo nos salvó. Pero a la misma vez, usted nota que Pablo le echa la bendición al Señor. Esto es lo que está haciendo Pablo aquí. Así que el Señor nos ha bendecido, pero nosotros podemos usar de bendecirle a Él también. ¿Okay? Aunque el Señor esté claro por encima de nosotros porque es nuestro Señor. Así que lo que quiero decir con esto es que cuando uno bendice es algo adrede, es algo que tiene
un plan, que tiene un propósito. ¿Okay? No es algo que sucede así aleatoriamente o sale así, ¿verdad? Al azar. ¿Okay? También, ¿verdad? La palabra bendición en la Biblia se utiliza no solamente para bendecir a Dios o que Dios nos bendiga, sino también para bendecir los alimentos, por ejemplo, u otras cosas, ¿verdad? Ustedes recuerdan, ¿verdad? En 1 Corintios, ¿verdad? Que es la porción que siempre leemos, ¿verdad? Cuando vamos a celebrar la cena, un poquito más para atrás aquí. Este es el testimonio de Pablo, ¿verdad? Él le dice, a ver un momentito. Tomar el pan, dice, sí, pero aquí lo dice directamente, pero vamos mejor a literalmente lo que está en el Evangelio. ¿Okay? Dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba dando de gracias a Dios, estaba bendiciendo los alimentos que habían sido santificados para irlos comerlos, ¿verdad? Y obviamente en esa ocasión establecerlos como la ordenanza de la cena. Así que sí, podemos bendecir, por ejemplo, los alimentos y otras cosas. Así que, ¿por qué damos gracias a Dios por su provisión? Porque son bendiciones que Él nos da. ¿Okay? Así que el Señor tiene un plan con las bendiciones, es lo que queremos decir. Estas cosas no suceden al azar. ¿Okay? Vamos a ir, ¿verdad? A estar claros con esto. O sea, cuando el Señor nos bendice, hay una razón y un propósito detrás. Eso es lo que quiere decir la palabra bendición. ¿Para qué quiere decir la palabra suertes? Vamos un momentito a la Biblia. En la antigüedad, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando la gente en la antigüedad tenían una incertidumbre, ¿verdad? Solían echar suertes, ¿verdad? Para entonces determinar una respuesta. ¿Qué suertes son estas? Pues muchas veces eran, pues tiraban unos caracoles, tiraban unas piedritas. En la Biblia se nos relata sobre el Urim y el Tumim, que eran unas piedras que usaban los sacerdotes para consultar a Jehová. Y todas estas cosas se usaban para entender la voluntad de Dios. ¿Okay? Piedra, tableta clavada, objetos análogos, ¿verdad? Un recipiente, ¿verdad? Y se hacía para ver en la forma en que quedaban, cuando se tiraban o se cambiaban o lo que fuera, pues se conocía la voluntad de Dios. Algo similar hizo Gedeón cuando el Señor le mandó, ¿verdad?, a luchar en la batalla. Y le mandó al final y resultó que iba a estar prácticamente con 300 personas para batallar con miles y miles de otros soldados del ejército enemigo. Y él quiso estar seguro que Dios realmente lo estaba enviando y que no era él que se lo estaba inventando. Y ahí fue que le puso la señal primera del rocío que cayera sobre la piel que le había puesto. Y al otro día le dijo, ahora yo quiero que el rocío caiga sobre la piel y no sobre la grama. Y el Señor hizo las dos cosas. Eso literalmente era verificando y consultando a Jehová. ¿Okay? ¿Por qué le llaman suertes? Porque es algo que depende de cómo ocurra, yo entendería si Dios me está diciendo que sí o me está diciendo que no, en este caso. Ahora, se oraba a Dios, se le pedía a Dios que revelara su voluntad y entonces se hacía el asunto de las suertes. Por ejemplo, mira Esther 3:7, para una referencia del Antiguo Testamento. ¿Sí? En el mes primero, que es el mes de Nisan, el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, o sea, la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. ¿Por qué? Porque entonces, eventualmente, en las suertes estas, ¿verdad? No sé si fueron unos topos o algo que tiró este varón Amán. Era el bandido este que trabajaba para el rey Asuero. Y cuando en la suerte salió el mes 12º, él decidió que en ese mes era que iban a mandar a matar a todos los judíos del reino en aquel tiempo. Fiesta que llaman Pur. Hay una fiesta que celebran los judíos que es relacionada a la liberación que se relata en el libro de Esther. Y la fiesta se llama el Purim. ¿Por qué Purim? Como que dice,
el malo echó suerte y él pensó que le fue bien y que a quien no fue bien fue a nosotros, porque la bendición Dios nos dio a nosotros. La fiesta del Purim se celebra cada día, ¿verdad? En el mes 12, que viene a ser como diciembre, como febrero, por ahí más o menos. ¿Okay? Así que ahí vamos. Así que sí, se echaban las suertes, ¿verdad? En este caso la echó la suerte un bandido. Pero ¿qué pasa, hermano? Mire, la suerte. ¿Quién es el que designa cómo caen las cosas? O sea, cuando usted toma unos dados, usted los tira. ¿Quién decide qué va a salir? ¿Quién es el que gobierna todo? Es Dios mismo. Por eso es que Dios mismo ha prescrito que cuando alguien tira los topos o los dados por ahí, cualquier cosa que es de azar quiere decir que es aleatorio, que es algo que puede salir de una forma o de otra, de infinidad de opciones o de una o dos opciones, ¿verdad? Esto es básicamente decirle al Señor, Señor, como tú decides qué va a salir, pues ahora tú eres mi cómplice en esto que yo voy a hacer. Y cuando las personas están jugando con dinero o jugándose con la vida de las demás, o por puras tonterías, tiran los juegos, tiran el azar, están ocupando al Señor para que sea partícipe de sus pocas vergüenzas. Por eso es que el Señor aborrece los juegos de azar. Importante. Por eso es que todas estas cosas, casinos y todas estas idioteces, ¿verdad?, que hacen en este mundo, esos son juegos completamente aborrecibles al Señor. Todo este asunto de nuestro gobierno, que cada día se inventa otras 4 tonterías más, que si pega 3, pega 4, que si esto, que si con revancha, que si con todas estas tonterías, que si la electrónica, que si no tiene que esperar, que si la tradicional y todas estas puras tonterías y patrañas, es prácticamente para esclavizar a la gente a ese vicio. Y encima de eso, cada vez que se juegan, y vamos a ver qué salen con los topos hoy, con las bolitas, a ver cuáles son los números que salen en la loto. Todo eso es ocupando al Señor para propósitos que son completamente mundanos. Ahora, Amán hizo lo mismo aquí. Mira, este Amán era un fresco, porque él tiró estas suertes para ver en qué mes iban a mandar matar al pueblo de Dios. Mira qué fresco era este Amán, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que sí nos dice la Escritura, verdad? Si se pretende que Dios decida cómo salen las suertes, o sea, las cosas que se hacen al azar, pues Dios está en control de ello. Pero cuando Dios nos bendice, Él no le llama a nosotros, ahí te tiré mi suerte. Dios nos da su bendición. La suerte que se tira aquí en la Biblia es simplemente porque Dios es el que decide el designio de las cosas que se hacen al azar. Mira, por ejemplo, lo que dice Proverbios 16:33. Vamos allá. Esto es lo que aclara aquí. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Por ejemplo, yo vengo aquí, como por ejemplo, no tengo ninguna aquí, pero debo decidir. Aquí yo tengo, miren, a ver si se ve. No sé si puede ver esta ovejita que tengo aquí, ¿verdad? ¿La ve aquí? Yo cojo esa ovejita y la hago así. ¿Habrá caído de qué lado? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Ah, mira, cayó del lado izquierdo. ¿Quién decidió que iba a caer de ese lado? Jehová el Señor. Claro, yo lo usé aquí para una ilustración. La intención mía era simplemente ilustrarle a ustedes lo que pasa aquí. Ahora, si yo digo, dice, ay, deja ver, si el Señor me va a bendecir. Ay, cayó del lado que no era. Pues yo estoy usando entonces el designio de Jehová para puras tonterías. Así que la suerte no necesariamente es mala. Si usted quiere consultar al Señor para que el Señor le confirme si es su voluntad o no, algo que usted va a hacer o algo que usted está pensando, en los tiempos de antes de que viniera a la iglesia, antes de que el Espíritu Santo le hubiera sido dado a usted en el nuevo pacto, pues las cosas se hacían así, tirando algo, o sea, si tuviera una moneda o tirando las piedras, el Urim y Tumim, y el Señor a través de ellos le hablaba y le confirmaba. Pero ahora
que estamos en el nuevo pacto es diferente. ¿Okay? Cuando la última vez que se redacta, que se echaron suertes para decidir algo en el contexto de la iglesia, es en Hechos 1:15 al 26. Vaya hasta allí para que usted pueda. ¿Okay? En aquellos días se levantó Pedro en medio de sus hermanos. ¿Okay? Y voy a parafrasear aquí, pero en cuestión de tiempo. ¿Qué querían hacer? Pues Judas se había ahorcado. Habían 11 apóstoles. Y ellos se levantaron para entonces elegir un apóstol. ¿Okay? Y entonces aquí narra cómo se murió Judas y todo ello, y compraron el campo de sangre, y por qué le pasó, y Judas le pasó lo que se pasó, ¿verdad? Por lo malo que era, por lo desobediente. ¿Ok? Entonces todo esto, dijeron, pues mira, vamos a buscar, vamos a ver a quién va a sustituir a Judas. Y tenían dos candidatos, uno se llamaba José y el otro se llamaba Matías. Y ellos oraron al Señor. ¿Ok? Y entonces echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías entonces fue contado con los 11 apóstoles. ¿Ok? Así que estos 12 apóstoles del Señor, ¿verdad? Entre ellos fue escogido Matías. Así que echaron la suerte. El Señor designó que fuera Matías a través de esta suerte que echaron. No se nos dice qué fue, si fueron unos palitos, unas piedras o no sé. No se sabe. Es irrelevante. El Señor controlaba ese azar y cayó sobre Matías. Esta fue la última referencia bíblica donde se nos dice que se usó la suerte. Mire qué propio que luego, después de ello, viene el Espíritu Santo. Después de ello no se redacta nunca más que nadie en la iglesia, nadie creyente, usara el concepto de echar las suertes para ver qué Dios decidía. Cuando se recibe el Espíritu Santo, ya no hay necesidad de usar este método. ¿Por qué? Porque entonces Dios nos habla a nosotros directamente. ¿Okay? ¿Usted quiere que el Señor le dirija en su vida? Pues hay que consultar al Señor. Y el Espíritu Santo está puesto para guiarnos a nosotros. Así que, contestando la pregunta, ¿el cristiano tiene suerte? No, el cristiano no tiene suerte. El cristiano es afortunado, es bendecido por el simple hecho de que es una hija, es un hijo de Dios. Ahora, el cristiano entonces podemos decir que por ende es buena suerte lo que tiene. No, no es buena suerte. El cristiano está bendecido por el Señor. ¿Okay? Para el cristiano no hay tales cosas como mala suerte ni buena suerte. Está la voluntad de Dios que se hace real en la vida del creyente. ¿Okay? Y por ende, nada y nadie. Por eso que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Persecución, hambre, peligro o espada. Dice, no, antes bien, sobre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni nada creado, ni fuera, ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que quiere decir es que cuando uno es creyente, ya la vida de uno está en las manos del Señor. Y estas patrañas mundanas de personas sin fe que pretenden saber qué cosas van a pasar o no, o qué cosas son buenas o no, pues ya no aplican porque ya usted está en Cristo Jesús. ¿Amén? Así que, ¿podemos sustituir suerte con bendición? No, más nunca es lo mismo. Bendición es como estamos nosotros ahora en la voluntad de Dios. Suerte era antes de nosotros conocer al Señor. Dice, ay, sí, la suerte a cualquiera le toca, como dicen los mundanos estos de la lotería de aquí. ¿No? Suerte no le toca a cualquiera. La bendición de Dios es nuestra cuando somos de Cristo Jesús. ¿Amén? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta en este respecto. Amén. Perfecto. Pues mire, vamos entonces a la última. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Según Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En estas tres cosas que dice en este verso está hablando de lo mismo. Está hablando de su misma circunstancia. Ya siendo mayor, había vivido la vida cristiana, había estado cumpliendo su ministerio. Entonces ahora, él quería estar seguro, ¿okay?
haciendo un recuento de su vida, cómo él había vivido. Y él concluye en esta carta a Timoteo, ya en las postrimerías, terminando la carta a Timoteo, habiéndole dicho propiamente, ya yo estoy presto a ser sacrificado. O sea, ya el mismo Señor le había dicho, como vimos a Pedro, ¿verdad? Que estuvimos estudiando esta semana, donde dice, mira, ya el Señor me ha dicho que el tiempo de mi partida está cercano. Pues le había dicho lo mismo, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? No en la misma ocasión, pero en la misma circunstancia, a Pablo. Ya yo estoy presto a ser sacrificado. Dice, en cuanto a mí, ¿verdad? Me está reservada la corona de justicia, ¿verdad? La cual el Señor me dará, juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, ¿verdad? En ese contexto es que le dice a Timoteo estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que, fíjense que dice, he peleado, he acabado, he guardado. Cuando dice estos, ¿verdad? Versos es importante porque nosotros en español no tenemos estos tiempos en una sola palabra. Cuando dice, hablando nosotros en tiempo perfecto, se recuerda la gramática que le enseñaron a uno en la escuela. Si fuéramos puertorriqueños diríamos, peleé la buena batalla, ¿verdad? Porque así es que usted habla. Cuando usted se comió 2 pasteles, ¿cómo usted me lo dice a mí? Usted me dice, me he comido 2 pasteles. No, usted me dice, me comí 2 pasteles. ¿Verdad que sí? Porque así hablamos nosotros. Pero el tiempo perfecto, una manera más exacta de hablar, es como está aquí. He peleado, he acabado, he guardado la fe. Así que, lo que está diciendo Pablo es, en este tiempo, ¿verdad? Fíjense, mire aquí en griego. En español lo traducimos, he peleado, ¿verdad? En griego es agonizomai. Una sola palabra. Porque la sola palabra está ya puesta en el tiempo perfecto. En griego se llama tiempo aoristo, que quiere decir que he peleado, como que dice, esto está hecho ya. Ya peleé, estuve peleando, he peleado y peleé todo lo que iba a pelear. O sea, he cumplido. Que está el asunto de completar la labor que se le había dado. Esa es la intención de usar este verbo de esta forma aquí. Lo mismo, he acabado. Míralo aquí, una sola palabra. Teleo. Fíjese que peleado, la palabra es agonizomai, de donde viene la palabra en español, agonizar. A veces usted piensa agonizar y dice, ay, estoy agonizando del hambre, ¿verdad? Pero la realidad, agonizomai es cuando usted, yo me esforcé en la batalla. Tiene más ese contexto que lo otro. Cuando dice, he guardado, lo mismo, tereo. ¿Okay? Así que Pablo está diciendo, mire, ya yo lo acabé todo. Lo que Dios me dio a hacer, ya yo lo completé. Así que, como dice, lo acabé y está todo bien hecho, está todo cerrado ya. Así que Pablo, lo que también está diciendo es en este contexto que él consideró su vida ya completa. Porque había logrado por medio del Señor todo lo que Dios le había llamado a hacer como soldado. Ya yo batallé como soldado. Mire 1 Timoteo 6:12 para que usted vea. Dice, le dice a Timoteo en la primera carta, pelea. Mira la palabra otra vez aquí. Pelea, o sea, agonizomai. La buena batalla de la fe. Agonizomai ho kalos agon. Como que dice, pelea la buena pelea de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Ok? A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí sigue. A eso se refería Pablo con peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por ejemplo, ya verá un poquito más adelante en 1 Timoteo 6:20, vamos a ver esta porción aquí. Dice, mira Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. O sea, olvídate de las puras tonterías y de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Como que dice, al final dice, te voy a decir esto a Timoteo,
Dios se guarde de estar perdiendo el tiempo en tonterías, ¿verdad? No que él lo haga, sino quiero asegurarme de que no lo haga y que se enfoque en las cosas que se le han encomendado. A esto es lo que Pablo se está refiriendo aquí. Él es, ¿verdad?, el guardián, es el soldado y él es el atleta de Cristo. Por eso es que él, ¿verdad?, el soldado peleó, el atleta acabó la carrera y el guardián, ¿verdad?, guardó fe. Como que dice, viví la vida en Cristo, cumplí mi ministerio y le fui fiel al Señor. Amén. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pablo dice, ya yo estoy ya presto a estar sacrificado. Así que parecería como si él se estuviera jactando. Él no se está jactando. Simplemente está diciendo, a mí se me encomendó como obrero una labor y ya yo la hice. No hay nada malo en ello. Así que, más bien lo que quiere decir es que si él no hubiera peleado la buena batalla, ¿ok?, ¿verdad? No es tanto el pensamiento que, ay, ojalá yo la hubiera peleado. Ay, si yo hubiera hecho. No, está diciendo, la peleé. Continúo peleando ahora mismo porque tengo vida, pero ya yo completé lo que el Señor me ha dicho que yo hiciera. O sea, y nosotros nos tenemos que poner en el lugar de Pablo. O sea, ¿por qué con nosotros iría a ser diferente? No debe ser diferente con nosotros. A nosotros, cada uno de nosotros, el Señor nos ha encomendado diferentes ministerios, ¿verdad? El ministerio general de todos es predicar el Evangelio y ser testigos del Señor. Pero a la misma vez, otro ministerio que el Señor nos ha dado es, ¿usted tiene familia? Usted tiene que estar a cargo de su familia. ¿Usted tiene vecinos? Pues también. Usted tiene unas encomiendas de un trabajo y un montón de otras cosas más. O tiene ministerios en la iglesia. O sea, todas estas cosas el Señor les ha dado. Para que usted tiene hijos, tiene que criarlos. El Señor se los prestó, pero tiene que criarlos en el temor y amonestación de Jehová. Así que todas estas cosas son ministerios. Ministerios son administraciones que el Señor le da en su vida para usted hacer. Por lo tanto, todas estas cosas nosotros tenemos que llevarlas a cabo porque el Señor nos las encomendó para al final poder decir como Pablo. Dice, mira, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo, ¿verdad?, ha ido queriendo decir, ¿verdad?, en este verso ya casi al final de segunda de Timoteo. Así que Pablo, ¿verdad?, podemos constatar lo que quiere decir, mira, yo guardé la fe. O sea, no me aparté ni izquierda ni derecha, sino permanecí fiel al Señor. ¿Ok? Había permanecido como un fiel administrador de la doctrina. Siempre fui estricto en la doctrina. ¿Por qué? Porque ahí es que Satanás ataca. Satanás pretende atacar la pura doctrina de la Biblia para que se termine predicando cosas que no son. Es esencial que todo el mundo conozca a Cristo Jesús como está en la Escritura, ¿verdad? Y que no piensen o crean en aproximaciones de Cristo, ni en cosas que Dios dijo, que se parecen a las cosas que Dios dijo, pero no fueron las cosas que Dios dijo. Así que él había guardado la doctrina y la había transmitido a otros en su pureza, tal y como estaba. Así que por eso es que él dice, mira, Timoteo, ya yo estoy, ¿verdad?, al final de mi carrera. De hecho, vamos a ver lo que se nos dice, ¿verdad?, allí en este momentito, y lo leemos, ¿verdad?, para nosotros. Vamos aquí un momentito, espérate. Timoteo. Ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He aguardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí está la clave. El creyente ama la venida del Señor, porque eso es lo que queremos, que el Señor venga para estar con el Señor en la eternidad. Amén. Así que nos llama el Señor, y esto lo estuvimos hablando, ¿verdad?, que nosotros debemos estar enfocados en que no somos de este mundo, sino que estamos aquí puestos con una misión, la cual Pablo dice aquí que completó. Y por eso estaba listo para que viniera el Señor a buscar. Amén. En el nombre de Jesús. Hermano, no sé si hay alguna pregunta, ¿verdad?, o alguna otra duda referente a esta pregunta. Pastor, Sí, Maita Lucy. Pablo fue bajo Nerón, ¿verdad?, que murió. Eso es lo que se cree según la tradición. Sí, porque No se para sabe, no hay nada secular. no hay nada secular. Hay algunas referencias
de lo que se llaman, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando el origen de la Biblia? Que había uno que se llaman los padres de la iglesia. O sea, Sí. los padres de la iglesia era la generación después de los apóstoles. Estaba personas como Juan Crisóstomo y otros cuantos más, que ellos referían a la muerte de Pablo y la ponían durante el tiempo de Nerón. ¿Okay? Ahora, el tiempo de cuando Nerón fue emperador, pues tiene un rango de tiempo, pero se entiende, y no nos dice las circunstancias, sí nos dice que Pablo murió bajo Nerón. O sea, los padres de la iglesia, no citando ningún historiador. Por lo tanto, se le puede adjudicar a eso como una tradición que sí tiene un fundamento bastante firme. Pero no hay algo que constate, diga, mira, aquí fue que murió Pablo, murió de esta forma, lo sepultaron aquí. No, simplemente fue así. Lo mismo pasa con Pedro. La tradición, ¿verdad? Una fuerte tradición dice que Pedro murió también bajo Nerón, un tiempo muy cercano al de Pablo. Y que Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo. ¿Okay? Eso es lo que la tradición dice. No hay una evidencia arqueológica de esto, ni de evidencia escrita, pero es lo que se entiende, ¿verdad? ¿Y por qué prefirió morir con la cabeza para abajo? Porque él decía que no era digno de morir con la cabeza para arriba. Te recordará, esto se nos narra. Y de esto sí tiene cierta veracidad. ¿Por qué estas referencias no están bien claras? Porque el Señor entendía que no eran importantes. Las cosas que son importantes, el Señor las ha dejado bien claras, ¿verdad? Pero sí, eso sí lo que sabemos, ¿verdad? Sobre Pablo y sobre Pedro. De Santiago sí hay secular. De José Santiago Flores. hay referencias seculares, exacto, y hay unas referencias seculares sobre Tomás, en la India, por ejemplo, sobre Santiago también. Hay unas referencias seculares. A veces con las referencias seculares hay que tener cuidado porque a veces son, ¿se acuerda que mencioné eulogias, ¿verdad? O elogías. A veces las florean tanto, o sea, hay cosas que son reales, pero las aumentan quizá con una buena intención, le aumentan las cosas y le ponen muchas cosas que son a veces inventadas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para ir separando lo que es real de la eulogía, de aquellas cosas que podían ser inventadas. Sí, Rebeca nos dice aquí que en la película esa Quo Vadis, así, exacto. Pedro muere crucificado con la cabeza para abajo, exacto. Eso lo dice. La tradición dice que Pablo fue decapitado por Nerón. ¿Ok? Y eso es lo que sabemos. Pero eventualmente sí sabemos que ellos, ¿verdad? La historia de ellos, pues ya después no hay ninguna otra referencia y los padres de la iglesia dicen que prácticamente en ese tiempo fue que fallecieron. ¿Okay? Así que ahí está. Así que más o menos, ¿verdad? Eso nos ayuda a ponerle fecha a cuando se escribió 2 Timoteo. ¿Okay? No al revés. O sea, no sabemos cuándo se escribió 2 Timoteo, a no ser que estimamos por estas referencias cuándo moriría Pablo, y sabiendo los viajes misioneros y de ahí hasta el tiempo de Nerón, y estimamos aquí y allá, entonces hay un tiempo estimado, ¿verdad? ¿Cuándo fue que Pablo falleció? Entre años 61 al 65, por ahí más o menos, pero no sabemos a ciencia cierta cuándo. ¿Hay alguna otra pregunta, mi hermanito querido? Amén. Pues gloria al Señor. Pues mire, hermanos, tenemos ya muchos otros que vamos a estar, si Dios quiere, yendo en la próxima ocasión. ¿Okay? Hemos contestado estas 4 hoy. Y otras más que, de hecho, creo que había una que era bastante elaborada. Ahora mismo no recuerdo bien cuál era. No las tengo todas escritas, las tengo en otros récords. Posiblemente ella la podemos contestar en un solo foro. Hay otras que sí se pueden contestar así como esta, que son un poquito más sencillas, o sea, se pueden explicar en menos tiempo. Así que si Dios quiere, como de aquí a 4 semanas, Dios mediante, más o menos a fin de abril, pues tendremos entonces el 15º para ir por ello. Amén. Así que lo que estén interesado, hermanito, me lo hacen saber a través de WhatsApp. Yo lo voy a enviar el archivo por PDF, ¿verdad? En Acrobat format. Pero si interesa
¿verdad? Yo le puedo sacar imprimir, ¿verdad? La diapositiva, si te las interesa, me avisa. Entonces yo en los próximos días, pues le puedo sacar una copia y se la llevo a la iglesia. Pastor, Sí, ¿cómo se llama el libro del historiador? De que usted nos leyó el se libro sobre los llama eventos. Historia Eclesiástica. Te voy a poner acá. ¿Y ese libro se consigue? Sí, eso se consigue de cualquier formato digital. Ecclesiastical History for Eus. Lo voy a mostrar aquí. De Cesarea. Aquí lo tenemos. Lo ves aquí, ¿verdad? Eusebio de Cesarea, déjame enviarlo. Ahí está. Sí, por ejemplo, mira, si vamos aquí un momentito. Mira. Vamos al lugar donde lo encuentras todo. Okay. History, mira aquí. Classic History Eusebius. Mira aquí. Rebeca. Sí. Está todo aquí. Ok. De hecho, la consigue en español. Es muy. ¿Ah? Eusebius. Eusebios. Ajá, Eusebio de Cesarea. Eusebius. Ajá. Sí. Entonces, por ejemplo, están muchas aquí. Deja ver si. Está en español, tiene que ser. Sí. Eusebius Pamphilus, porque era de una ciudad que era de Pamfilia, ¿verdad? Sí, te voy a buscar aquí. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo, ponerlo en español, a ver. Te puedo enviar aquí un momentito el link. Eusebio, Historia de la Iglesia. Míralo aquí en español. Ok. Aquí está todo en hardcover, está en paperback, está en Kindle también, ¿verdad? Digital y todo esto. Ok. Esta es la que yo tengo en español. Muy buena esta. Esta de este caballero, porque son traducciones, obviamente esto estaba en griego. Se tradujo. Esta historia de la iglesia es muy, muy bueno. Esta referencia está en español. Déjame enviarte este enlace aquí. Ajá, estoy aquí. ¿Dónde está? Este es WhatsApp aquí arriba. Sí, míralo aquí. Me parece que le di dónde era. Sí. Te lo pongo aquí. Un momentito. Gracias. Entonces, entonces después de ahí lo puedes buscar. Se puede leer, fíjate, se puede leer muy bien como libro de historia. Si te gusta la historia, como me gusta mucho la historia, leo mucho libro de historia, pues es muy bueno. Entonces esa traducción en español es bien amena. Está bien, muy bien traducido. ¿Okay? Eusebio de Cesarea. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, mi hermanito querido? Gloria a Dios. Pues mire, hermano, entonces con esto pues llegamos ya al fin de este foro. Esperamos que le haya sido de bendición. Como le dije, le voy a devolver a vuelta de WhatsApp el archivo. Ahí lo puede ver. Si te interesa los hard copies, ¿verdad? Me lo hace saber. Y yo entonces se lo llevo, ¿verdad? En los próximos días. Porque hay una parte cuando hablamos de la referencia bíblica de Jesús. Había un montón allí, así que es mejor, ¿verdad? Para que los pueda, ¿verdad? Tenerla de referencia, la puede usar en su casa para ir a ella con calma y verlo todo. Y si tiene alguna pregunta adicional, pues nos la hace después. Amén. Bendito Señor. Pues vamos entonces, a sacarnos la foto de rigor. La foto de rigor aquí un momentito. ¿Ok? Bien, aquí estamos. Así que vamos, póngase en su pose más favorecida. Y ahí vamos. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora a la 1, a las 2 y a las 3.
Pues ahí está. Vamos a ver cómo quedamos. Vamos a ver cómo quedamos. Yo entiendo que debemos haber quedado muy bien. Ok, vamos a ponerlo aquí un momento. Mira para allá qué bien. Qué chévere, todo el mundo quedó súper. Así que se la devuelvo ahora. ¿Ah, qué? Ah. Así que se la devolvemos a vuelta de WhatsApp en unos segunditos, hermanito querido. Amén. Pues mira, aquí está Lorian que quiere saludar también otra vez. Ya estaba aquí también. No me vieron ahorita. Aquí está. Y vamos a despedirnos en oración. Amén. En nombre de Jesús, acompáñame a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por la bendición que ha sido poder considerar tu palabra. Gracias por este rato que hemos podido dedicar para ella. Que ella, Señor, sea de bendición para nosotros y que seamos hacedores de tu palabra. No tan solamente oidores, Señor. Ayúdanos, Señor, también esta noche después a completar cualquier cosita pendiente y poder después descansar para el día de mañana. Gracias, Señor. Bendice a las damas mañana también en su estudio bíblico. Que todo sea de bendición y de edificación. Te damos gracias, Señor. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanitos queridos. Amén. Entonces, pues nos despedimos, ¿verdad? A las damas, pues las veremos mañana. En nombre de Jesús. Así que no se lo pierda. Recuerda, si tenga la dirección para llegar a casa y todo, ¿verdad? El pin en ¿cómo se llama? En Google Maps y todo ello. El efecto especial de Gloria. Ah, sí, ella sale de momento ahí. De momento se aparece ahí encima de la suculenta aquella. Ahí vamos. Bueno, hermanito, Dios me les bendiga, ¿ok? Un saludo, les amamos en el nombre del Señor. Bye. Y que descansen. Ok, bye bye.